Hong Kong no tuvo una vigilia al aire libre por las víctimas de la masacre de Tiananmen este año. Es la primera vez en las últimas 3 décadas, pero los residentes honraron a los muertos a su manera. Los resultados finales de la iniciativa de Wuhan de examinar a toda su población al final están listos. Las cifras podrían sorprenderlos. A pesar de la continua condena por parte de Occidente durante 2 décadas, la persecución del PSC a un grupo espiritual continúa ocurriendo a escondidas, aunque el régimen afirma que la agencia secreta de la policía encargada ha sido disuelta. Hoy hablaremos sobre el último esfuerzo para evitar que Beijing influya en Hollywood. Consiste en cortar la ayuda federal a los estudios que se someten a la presión del régimen. La viuda del doctor chino Li Wenliang, denunciante de la pandemia, escribió en las redes sociales que se opone al plan de legisladores estadounidenses de ponerle el nombre del doctor Li a una calle frente a la embajada china en Washington. Pero vecinos de Wuhan dijeron a la prensa que la mujer pudo haber sido presionada por las autoridades chinas. Bienvenidos a China en Foco, soy Julián Bertone. La semana pasada informamos sobre la iniciativa de Wuhan de examinar a cada uno de sus habitantes. 2/3 de las 9 millones de muestras recogidas fueron analizadas y el resultado fue que no hay casos confirmados. Ahora se terminaron de analizar las muestras que faltaban y las autoridades dicen que el resultado final sigue siendo el mismo, 0 casos confirmados. Sin embargo, se encontraron 300 casos asintomáticos. En China estos casos no se toman como casos confirmados. Dijeron que estos 300 casos asintomáticos no son contagiosos y no han infectado a otras personas. Los internautas chinos tienen opiniones diferentes. 2 de ellos debatieron sobre la exactitud de las cifras del régimen chino. Uno dijo que cree en las cifras porque conoce a cientos de personas en China y ninguna de ellas está infectada. El otro respondió que no quiere discutir más porque no tiene tiempo de despertar a alguien que finge estar dormido. El Departamento de Estado de Estados Unidos celebrará una vigilia a la luz de las velas el 3 de junio por las víctimas de la masacre de la Plaza Tiananmen de 1989. Según Bo Miller, un funcionario de asuntos chinos del Departamento de Estado de Estados Unidos, invitó a todos los participantes a grabar un breve video sosteniendo velas y hablando de cómo los manifestantes de la Plaza Tiananmen los inspiraron, y subir este video a las redes sociales utilizando el hashtag Tiananmen Vigil. El mensaje se hizo viral en las redes sociales. Muchos hongkoneses dicen que Estados Unidos está tomando medidas para derrotar al PSC y pidió a todo el mundo que se uniera. Organizaciones, grupos religiosos, individuos y medios de comunicación de Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong también están celebrando conmemoraciones de diferentes formas y compartiendo este mensaje con el mundo. Las autoridades africanas emitieron un aviso diciendo que 268 ciudadanos fueron evacuados de China por preocupaciones por el virus y la presunta discriminación racial. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria dijo que los evacuados pasaron por un momento difícil en China y ahora están instalados en hoteles, donde estarán en cuarentena durante 14 días. Según se informa, los nigerianos y otros africanos enfrentan discriminación racial en China, especialmente en el sur. Esto incluye tener prohibido el acceso a centros comerciales, hospitales e incluso a sus hogares y situaciones de violencia en las calles. Reuters informa que empresas estatales chinas hicieron 3 grandes compras de soja a Estados Unidos el lunes. China dijo recientemente que detendría todas las compras de soja y carne de cerdo después de que Estados Unidos eliminara el estatus económico especial de Hong Kong. Los comerciantes de Estados Unidos dicen que los pedidos son para octubre o noviembre y suman 180.000 toneladas. No está claro qué hizo que Beijing cambiara de opinión. No hubo ningún anuncio oficial por parte de Estados Unidos. El legislador estadounidense Scott Perry presentó un proyecto de ley en el Congreso para reconocer a la región autónoma del Tíbet como país independiente. También se presentó un proyecto de ley similar para Hong Kong. Ambos proyectos fueron remitidos al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Esto tiene lugar durante la creciente tensión entre Estados Unidos y China por el brote del virus. Beijing envió tropas al remoto y montañoso Tíbet en 1950 y gobierna allí con mano de hierro desde entonces.
Las autoridades prohibieron la vigilia anual para las víctimas de la masacre de la plaza Tiananmen, pero los habitantes de Hong Kong se comprometieron a conmemorar a los muertos a su manera. Hace más de 30 años, manifestantes, en su mayoría estudiantes, ocuparon la plaza Tiananmen y pidieron por la democracia en China. El 3 de junio los tanques entraron en escena y el ejército disparó a las multitudes desarmadas en Tiananmen y a sus alrededores. Muchos fueron heridos y muertos, incluyendo el hijo de este hombre. A mi hijo le dispararon 4 balas y lo apuñalaron a unos 5 centímetros por debajo del ombligo. Murió muy miserablemente. El joven tenía 20 años. Se encontraron balas en su cabeza, hombro y pecho. Tomó cientos de fotos de las manifestaciones estudiantiles antes de morir. Mi hijo era la esperanza de nuestra familia. Toda nuestra familia ha estado viviendo una vida miserable desde que murió. Hemos estado en este dolor durante 31 años. Este será el 31 aniversario de su muerte. La masacre sigue siendo un tema tabú en China y las autoridades afirman que nadie fue asesinado a tiros en la plaza Tiananmen. Durante los últimos 30 años, Hong Kong ha sido uno de los pocos lugares donde las vigilias por las víctimas se pueden llevar a cabo de forma segura en China. Pero este año no fue así. La policía negó el permiso para realizarla, citando preocupaciones sobre el virus del PSC. La prohibición llega días después de que China aprobara una ley de seguridad nacional que muchos temen que pueda acabar con la libertad de la ciudad. Un testigo de la masacre de 1989 dijo que al ver la acción de Beijing, los recuerdos de la represión llegan a raudales. Pensé que había dejado la plaza de Tiananmen, pero viendo cómo es Hong Kong, siento que nunca me fui, porque el peligro al que se enfrenta Hong Kong, la represión que va a enfrentar, no es poca cosa. Chan voló a Beijing en 1989 para apoyar a los manifestantes pro-democracia que se manifestaban en la plaza Tiananmen. Fue testigo de la masacre y filmó lo que vio. Cuando salió de Beijing, un oficial de aduanas encontró los rollos de película al revisar su bolso. Me preguntó si las tomé, le dije que sí. Me preguntó si eran de Tiananmen, le dije que sí. Así que dijo, ve por favor, dile a todo el mundo sobre el evento. Creo que sabía la verdad. Así que sacamos todas las fotos y videos, y fue entonces cuando realmente tuve una visión del corazón de China. Los residentes de Hong Kong se comprometieron a recordar la represión a pesar de la prohibición. No puedo quedarme callado. Si la gente me dice que guarde silencio, no lo haré. Siempre hay algo que puedo hacer. Puede que no sea muy poderoso, pero cada pedacito cuenta. Foros online y el organizador de la vigilia anual convocaron a la gente a encender velas para recordar a los que murieron en 1989. El secretario de Estado, Mike Pompeo, criticó por Twitter a las autoridades de Hong Kong por prohibir la vigilia. Escribió, si hay alguna duda sobre la intención de Beijing, es negar a los hongkoneses una voz y una elección, haciéndolos iguales a los habitantes del continente. Hasta aquí los dos sistemas. Estados Unidos está planeando nombrar una calle fuera de la embajada china con el nombre de un médico denunciante que murió a causa del virus, pero su viuda dice que se opone a la idea. Vecinos locales advierten que las autoridades chinas podrían estar presionándola. La viuda de un médico chino está criticando la intención de Estados Unidos de ponerle su nombre a una calle. La viuda del Dr. Li Wenlian, Fu Xueqie, escribió en las redes sociales que Li Wenlian era miembro del Partido Comunista, amaba su país. Si supiera esto, no permitiría que nadie usara su nombre para dañar a su patria. Fu está embarazada y dice que no quiere llamar demasiado la atención. Espera no tener que pensar en el triste incidente. La prensa china ha difundido ampliamente su posteo. La policía del régimen castigó al Dr. Li Wenlian de Wuhan por advertir a sus colegas sobre el brote del virus a finales de diciembre. Más tarde se contagió de la enfermedad y murió a causa de ella. Su muerte provocó la ira y el dolor del público en China, y muchos exigieron libertad de expresión. A principios de este mes, los republicanos del Congreso presentaron un proyecto de ley para cambiar el nombre de la calle frente a la embajada china, a Li Wenlian Plaza. Según Radio Free Asia, el Departamento de Publicidad del Partido Comunista pidió a varios medios estatales que se prepararan para la declaración de la viuda un día antes de que la publicara. Dicho medio también citó fuentes no identificadas de Wuhan que afirmaban que los familiares de Li fueron constantemente presionados por las autoridades para que se opusieran al plan de los legisladores estadounidenses. Dicen que los familiares se comprometieron y publicaron esta declaración preparada por las autoridades, pero sin firmar sus nombres en ella. La emisora dijo que no se pudo contactar con Fu para confirmarlo. Los colegas del Dr. Li también guardan silencio sobre esto.
Un internauta comentó bajo el posteo de la viuda: esto, poner una calle el nombre de Lee, no es un insulto a nuestro país. Ayudó a toda la humanidad, así que todo el mundo debería conmemorarlo, es algo que se merece. Otro escribió: esto está impreso y no firmado. No quiero hacer más comentarios. Por favor, cuide de usted y de su familia. Otro increpó a las autoridades: por favor, no se metan más con ella, les ruego, déjenla vivir su vida. El activista de derechos humanos de Wuhan, Wang Qingyun, presentó una solicitud a las autoridades locales el lunes, pidiéndoles que hicieran pública la información relativa al caso de 8 denunciantes, incluyendo a Li Wenlian. La policía china convocó a 8 personas en enero, acusándolas de difundir información falsa en Internet sobre el brote del virus. El gobierno de la ciudad de Wuhan rechazó la solicitud, diciendo que el caso involucra la privacidad personal. Wang dice que si las autoridades no hubieran tomado medidas enérgicas contra estos denunciantes, el brote no habría sido tan grave. Afirma que la sociedad tiene derecho a saber lo que pasó. Una fuente interna revela que una notoria agencia secreta de China, conocida por perseguir a un grupo espiritual, sigue en funcionamiento. A pesar de las afirmaciones del régimen de que no lo está, la persecución continúa de la misma manera. Una agencia secreta de la policía china que jugó un papel clave en la persecución de un grupo espiritual puede que ya no exista, pero su represión contra el grupo continúa. Esto según Minhui.org. Dicho sitio web publica información de primera mano sobre la persecución de Falun Gong, también conocido como Falun Dafa. Es una disciplina espiritual tradicional china practicada por decenas de millones de personas. La Oficina 610 era una agencia policial similar a la Gestapo, establecida en 1999 para perseguir a Falun Gong. La oficina era conocida por arrestar y torturar ilegalmente a los practicantes. Se disolvió oficialmente en 2018 cuando se fusionó con una comisión nacional. Este domingo Minhui publicó un informe de una fuente allegada al tema. Decía que el oficial de alto rango Chao Lechi incitó a los funcionarios a continuar persiguiendo a Falun Gong. Chao dijo: la oficina 610 se disolvió, se fusionó y ya no existe de forma independiente. Eso es un espectáculo para las fuerzas occidentales anti-China porque siempre discuten sobre derechos humanos y libertad. ¿Cómo pueden creer eso? ¿Está realmente disuelta? Y agregó: mira, Falun Gong todavía existe, el tema sigue ahí, debe hacerse rápidamente y debe hacerse bien. Chao Lechi es uno de los 7 miembros del Comité Permanente del Politburó, el más alto órgano de toma de decisiones del régimen. También dirige un cuerpo disciplinario dentro del Partido Comunista Chino, la misma comisión con la que se fusionó la Oficina 610. Otras pruebas también sugieren que la persecución continúa. En enero, el Congreso de Estados Unidos publicó un informe sobre el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en China. Falun Gong practitioners continue to face horrific conditions in detention, including violence, forced drug administration, sleep deprivation, and other forms of torture. En abril, The Epoch Times obtuvo documentos internos indicando también que la función de la Oficina 610 está siendo activamente realizada por las organizaciones sucesoras. We bring attention to it continually. We believe, frankly, there must be done to stop it. El informe anual de Minhui 2019 encontró que 774 practicantes de Falun Gong en China fueron sentenciados por su fe. También se confirmó la muerte de 96 de ellos como resultado de la persecución. Debido a la dificultad de obtener información de China, se cree que las cifras reales son mucho mayores. Hablamos con una residente de Wuhan que cree que el virus del PSC podría haberse extendido ampliamente ya en octubre. En ese entonces fue admitida en un hospital con todos los síntomas del virus. Dijo que el hospital estaba abrumado con personas que mostraban los mismos síntomas. La historia de una mujer de Wuhan sugiere que el virus podría haberse extendido ampliamente en Wuhan ya en octubre. La señora Wang desarrolló tos persistente y fiebre en octubre pasado y fue al hospital después de vomitar sangre. Se confirmó que tenía una grave infección pulmonar y fue admitida inmediatamente. Dice que el hospital estaba abrumado de pacientes que mostraban síntomas similares. Estaba muy concurrido y cargado, con muy pocas camas. Había tantos jóvenes como ancianos allí, en su mayoría personas mayores. Todos tenían infecciones pulmonares. La señora Wang dejó el hospital después de que sus síntomas disminuyeron, pero en enero el hospital la llamó por teléfono y le pidió que volviera para recibir tratamiento. Esto fue antes de que el Partido Comunista Chino, o PSC, admitiera por primera vez la transmisión del virus de humano a humano el 20 de enero, pero Wang estaba demasiado ocupada para volver al hospital.
La doctora Huang Yin es mi médica de cabecera. Ella y la jefa de enfermeras me llamaron y dijeron que todavía no estaba curada y que me darían tratamiento gratis. Deben haber sospechado que yo estaba infectada con el virus. En marzo o abril, la señora Wang se preguntó si realmente se había infectado con el virus en octubre. Llamó a la enfermera jefe del hospital para averiguarlo, pero la respuesta que obtuvo la sorprendió. Llamé a la enfermera jefe, pero no quiso admitir que era ella. Le dije que tenía su contacto en mi teléfono. ¿Cómo no iba a ser ella? Entonces le pregunté cómo estaba la doctora Huang Yin, y me respondió que no existía tal médica. La doctora Huang Yin no tenía contacto disponible. La señora Wang sabía que, en aquel entonces, un médico desconocido había muerto en este hospital. Wang sospechaba que fue la doctora Huang Yin. La misma aparece en la página web oficial del hospital como médica general de medicina interna especializada en enfermedades pulmonares y respiratorias. Dice que ha trabajado en el hospital durante 10 años. La señora Wang todavía no está segura de por qué trataron de ocultarla. El retraso del PSC en admitir la transmisión de humano a humano le costó mucho a Wuhan. Antes de que advirtieran a los residentes en enero, fue organizada una competencia de baile y muchas compañías organizaron a sus trabajadores para participar. El 18 de enero el gobierno local permitió que 40.000 familias se reunieran para un encuentro, lo que resultó en que 57 edificios residenciales fueran etiquetados como edificios de la fiebre. Pasemos ahora a una actualización de la industria cinematográfica. El senador Ted Cruz busca limitar la ayuda federal a los estudios de cine que cumplen con la censura china. Dice que la medida debería actuar como una llamada de atención a las producciones de Hollywood que se están doblegando ante la presión del régimen chino. En un esfuerzo por detener la censura de Beijing en Hollywood, el senador de Texas, Ted Cruz, presentó un proyecto de ley a finales de mayo. Si se aprueba, cortará la ayuda federal a los estudios de Hollywood si censuran sus películas en China. Common practice for major Hollywood films to contract with the Pentagon to use jets and tanks and to film on bases and aircraft carriers. The Script Act should be a wake-up call for Hollywood. Studios would be forced to choose between the assistance from the federal government or the money that they want from China. El mercado cinematográfico de China se elevó a más de 9.000 millones de dólares, solo superado por el de Estados Unidos. En cuanto a las 25 películas más taquilleras de Hollywood, más del 10% de sus ingresos mundiales provienen de China. Hollywood es una parte importante de la cultura pop estadounidense y una vez fue sinónimo de sueño americano, pero ahora cumple cada vez más con la censura de Beijing a cambio de una parte de su lucrativo mercado. Beijing censors are quick to edit or outlaw movies that criticize China, even in minor ways. For the movie World War Z, they had to cut the script's mention of a virus because it originated in China. The movie Red Dawn was digitally edited to make the villains North Korean, not Chinese. Cambios similares se hicieron en la película de superhéroes de 2016 Doctor Strange. Los cómics originales de Marvel presentaban a un personaje tibetano conocido como el Antiguo, pero en la película se hizo que el personaje fuera celta para no ofender al régimen. In the Top Gun sequel that's set to come out later this year, the Taiwanese and Japanese flags on the back of Maverick's jacket were removed to appease the Chinese Communist Party. Think about that for a second. What message does it send that Maverick, an American icon, is apparently afraid of the Chinese communists? That's ridiculous. China solo permite unas 40 películas en su mercado cada año. Muchos estudios tratan de apaciguar a China y soportar su censura en un intento de llevar sus producciones a los 70.000 cines del país. The number is deliberately kept low. And in exchange for access, American film companies submit their films to China's censors, who often force them to change those films. American companies have learned this fact, and they'll often change the films even in advance of submitting. As a result, they control not just what audiences see in China, but also what Americans see. Para evitar la cuota de 40 películas, los productores americanos a menudo se asocian con las compañías productoras chinas. Many U.S. studios participate in official Sino-U.S. film co-productions, which circumvent the film quota in return for allowing Chinese regulators to shape content at every stage of the production process.
Un ejemplo es la película de $150 millones de 2016, La Gran Muralla, protagonizada por Matt Damon. La película fue criticada por su blanqueamiento después de su lanzamiento y tuvo un bajo rendimiento a nivel mundial, perdió hasta $75 millones de dólares. Además del contenido político, Beijing también prohíbe que determinados actores aparezcan en pantalla si hablan contra el régimen. You know, there are actors that are not allowed to be in certain movies, that can't get Hollywood blockbuster movies because you can't distribute it in China. They won't let you, like Richard Gere. You can't have Richard Gere movies in China because he's pro-Tibet. Siendo activista de los derechos humanos, Gere también protagonizó una película de 1997 llamada Justicia Roja. Su reproducción está prohibida en China porque incluye contenidos que arrojan luz sobre la corrupción en el sistema judicial chino. Brad Pitt también estuvo prohibido en China hasta 2014 debido a su papel en una película sobre la controvertida toma del Tíbet por parte del régimen chino. Aunque se limita estrictamente a las películas estadounidenses en China, las empresas chinas, por otra parte, han estado comprando teatros y estudios estadounidenses. En 2012, la productora Wanda compró la segunda cadena de cines más grande de Estados Unidos, AMC, por $2.600 millones de dólares. Unos años más tarde, en 2016, compró la principal compañía de producción de Hollywood, Legendary Entertainment, por $3.500 millones de dólares. Las empresas tecnológicas chinas Tencent y Alibaba también están invirtiendo cada vez más en estudios cinematográficos de Hollywood. El congresista de California, Brad Sherman, representa más que cualquier otro funcionario de la industria cinematográfica de Estados Unidos. And we are so proud that we in Southern California shape the world's dreams and the world's thoughts. But there are those who think they should be shaped in Beijing to promote China's preferred narratives. Dice que la coacción económica del régimen chino está interfiriendo con la libertad de expresión en Estados Unidos. Pero ahora, mientras la pandemia persiste, ese poder económico resultó herido. Las salas de cine en China han estado cerradas desde finales de enero. Se espera que reabran en junio, pero los ingresos de taquilla de este año podrían reducirse a la mitad. Se prevé que solo alcancen unos $4.200 millones de dólares. Hollywood también fue afectado. Las producciones cinematográficas se interrumpieron y los principales estrenos se cancelaron o aplazaron hasta el próximo año, o incluso hasta 2022. Con un número creciente de países pidiendo que se investigue el papel de China en la pandemia y las tensiones entre Estados Unidos y China en aumento, Hollywood podría verse obligado a replantearse su acogedora relación con China. Gracias por mirar China en Foco de NTD. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones. Nos vemos mañana.